Y ya está Yolanda Pintor, esa paciente. Le digo que entre. Ay, Burón, que ya tienes el despacho casi vacío. Buenas tardes, Yolanda. Es el último día de consulta. Me voy a tener que llevar las cosas. Yo aquí, en plan sensible, y tú tan frío como siempre. Pues que sepas que esto es una faena. Me he tenido que buscar otro psicólogo y a mí me da que este es más raro que tú. Tú sí que eres rara. Que después de 3 meses de terapia sigues igual. Anda, y eso es culpa mía solo, ¿no? Quizás tú no has hecho la terapia como deberías. Ya le he dicho a mi nuevo psicólogo que no me voy a tirar otros 3 meses. Quiero soluciones rápidas. Pues lo lleva claro el pobre hombre. Casi siempre estoy triste. Soy una persona bastante melancólica. En todo lo que pasa veo algo malo, un posible peligro, una amenaza. Lo cierto es que me da pánico sufrir, pero creo que mi estado habitual es el sufrimiento. Vamos, como si ya me hubiera acostumbrado. Eso que dices puede corresponder a 2 eneatipos. Podría ser un 4 si siempre tienes una cierta melancolía, una cierta añoranza del pasado. O podría ser un 6 si siempre estuvieras anticipando todo lo malo que puede pasar y fueras muy miedosa. Hace unos días escuché en la radio que en el Gabinete Descubre Psicología y Formación hacen talleres del eneagrama. No sé muy bien en qué consiste esta herramienta, pero quizás me ayude a entender mi forma de ser. Así que salgo de la consulta del Dr. Burón y decido ir a hablar con su director, Víctor Salamanca León. Pues es una herramienta de autodescubrimiento y de desarrollo, que es psicológica y también espiritual. Lo utilizan algunas disciplinas espirituales para trascender el ego y llegar a la iluminación, si quieres, a trascender toda la parte nuestra egoica. Y desde la psicología es una herramienta increíble que se ha demostrado ser súper eficaz para desarrollarte como persona y para poder entender y tener mejores relaciones con los demás. Cuando llego a la consulta, lo único que me pide es que le cuente mi vida, las cosas que me preocupan. Parece una consulta normal. Pero Víctor ya se está haciendo una idea de cómo soy. Está descubriendo qué rasgos me marcan. Pero sobre todo el eneagrama te habla, que esto es lo más interesante, de una forma concreta de percibir la realidad. Entonces nos demuestra que ninguno percibimos la realidad tal cual es y todos tenemos filtros. Según mi forma de pensar, de contarle las cosas y cómo he funcionado toda la vida, Víctor detecta cuál es mi estilo. Pues lo alucinante es que el eneagrama te habla de las cosas inconscientes que te pasan, si eres ese eneatipo, de las que no te das cuenta. Yo, por ejemplo, sí que soy un 7 sexual le llaman, y entonces de repente el eneagrama me dice, te pasa esto, esto y esto de por dentro que tú no ves, y toda la vida buscas esto, y toda la vida huyes de esto, y esto te hace hacer esto, y con la gente verles así, 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 así. Víctor me cuenta que no estamos encasillados en un solo número, sino que tenemos algo de cada eneatipo. Dentro de que seas un eneatipo hay subtipos, hay alas, hay interacción con otros eneatipos según unas líneas que son la figura del eneagrama, influyen los eneatipos que han tenido tus padres, los tienes marcándote también, etcétera. O sea que luego... Pero lo que sí que te dice el eneagrama es que hay un eneatipo que es el que más te marca. Y ese es sobre el que más hay que trabajar. Cada uno tiene 3 subtipos a la vez: conservación, social y sexual. Además, el eneagrama está basado también en geometría sagrada. Si viéramos el origen, que empieza con la dualidad, que es una línea, luego se convierte en un triángulo, que es la creación de este mundo tridimensional, y también de las 3 cosas que lo forman todo, que son protones, neutrones y electrones, y esa que es la tríada que marca las 3 centros motores, que el eneagrama divide todo en 3 centros motores: el centro instintivo de hacer, el centro del sentir y el centro del pensamiento. Y entonces el 8, 9 y 1 son los instintivos y son muy de hacer, 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 y no... 2, 3 y 4 son la imagen, sentir, quedar bien, las relaciones, aunque todos tenemos de los 3, pero muy, muy en eso. 5, 6 y 7 somos los mentales, y entonces siempre tenemos la cabeza súper activada, queramos o no, y pensamos a toda velocidad. Y cada uno de ellos además tiene complejo de superioridad de lo suyo. En el eneagrama, los pecados capitales son entendidos como una distorsión emocional en la forma de percibir el mundo y a uno mismo. Están los 7 de Dante, más 2, el miedo y la vanidad. Antes de conocer lo que encierra cada uno, Víctor quiso que supiera 2 cosas. El eneagrama se basa en que ninguno aquí podemos percibir la realidad como es, porque todos estamos condicionados. Y desde ahí el eneagrama dice: cada tipología tiene excesivo apego a algo y excesivo miedo o rechazo a algo. Y eso crea una línea, una cosa de la que huyes y otra hacia la que vas corriendo, y te impide ver todo lo demás.
Víctor también me contó alguna cosilla de cada número. El 1 es el perfeccionista, el reformador, como por ejemplo Mercedes Milá o el rey Salomón. Pecado capital, la ira. La ira en el sentido de que están siempre por dentro enfadados, aunque no se les vea, porque el mundo ni nadie es como debería de ser. El 2 le llaman el ayudador y son gente muy extrovertida, muy de ir hacia el otro, de ganarse la relación. El pecado capital es el orgullo. Por ejemplo, Ana Obregón o Bertín Osborne. Son muy consejeros, vienen y también un poco entrometidos, un poco de meterse en tu vida, y no se les da bien recibir ni pedir ayuda. ¿Y el 3? Le llaman el triunfador o el ejecutante. Sería el caso de Tom Cruise o Leticia Ortiz. Es el mejor adaptado de los 9 eneatipos. ¿Cuál es el pecado capital del 3? Según el eneagrama, la vanidad y la falsedad. ¿El 4? El romántico, el artista. Por ejemplo, Belén Esteban. Más tipo víctima, más profundos, más especiales, van más como de auténticos. El pecado capital del 4 es la envidia. El 5 es el principio de los mentales. Sería el caso de Einstein. Es esa persona muy cerebral que puede resultar fría emocionalmente, que es, en el fondo, adicta al conocimiento y aprender, porque en realidad se fueron del mundo, creyeron que solo con el conocimiento uno podía estar en el mundo. El pecado capital del 5 es la avaricia, entendiendo la avaricia como un desapego patológico. El 6 es el leal. Por ejemplo, Tom Hanks o Julia Roberts. El pecado capital es el miedo. Ellos dirían que lo que son es muy realistas, no miedosos. Los 6 son la persona media que se adapta, que no llama especialmente la atención, que quieren no causar problemas. Al 7 le llaman el aventurero o el optimista. Sería el caso de Pocholo o Eddie Murphy. Bueno, el pecado capital es la gula. La gula entendida como ir hacia todo lo que les proporcione placer y rechazar todo aquello que crean que les va a causar dolor o les va a llevar al vacío, al aburrimiento. El 8 es el jefe, el autoritario. Por ejemplo, Jesús Gil o Julio César. Son muy dogmáticos, es el más potente de todo el eneagrama. El pecado capital es la lujuria entendida como intensidad en todo lo que hacen. El 9 sería el pacificador. Este es el caso de Sancho Panza o Forrest Gump. Tienen como pecado capital la pereza. La pereza es, en el sentido del eneagrama, la pereza en este caso la describe como la no acción importante. Víctor me ha dicho que yo soy el 7. La verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, tendré que volver para trabajar con ello.